Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Antes de cualquier otra cosa debo darle una disculpa porque el tema al cual me comprometí ayer he pensado que sería más conveniente tratarlo el día de mañana, viernes, y hoy dedicar este comentario a la celebración del Día del Trabajo. Entonces, le pido por favor acepte mis disculpas y mañana trataremos aquello relacionado con el paquete de leyes secundarias de la reforma energética, la constitucional, y como le digo, veremos qué significa o cuál es mi opinión respecto a este paquete que envió el Ejecutivo al Congreso. Muy bien, vayamos pues al Día del Trabajo. Lo primero que hay que decir es que este día fue una repetición cansada, chafa, de lo que hemos visto en los últimos años en este día, el 1 de mayo. Grupúsculos que marchan sin saber realmente qué quieren, haciendo destrozos, algunos ya casi para llegar al Zócalo, es decir, nada nuevo. Pues eso es en lo que se ha convertido lo que se llamó pomposamente el movimiento obrero organizado. Si usted hubiera hecho una encuesta entre los que marchaban y les hubiera preguntado, perdone señor, ¿qué se celebra hoy? No, pues el Día del Trabajo, sí, pero ¿a qué se debe el Día del Trabajo? No, pues es que hubo unos trabajadores en Chicago. Bueno, sí, pero ¿qué pasó con esos trabajadores en Chicago? ¿Y cuándo? Pues no sé, pues hace mucho, pero fue en Chicago de donde empezó esto. Y así podría usted haber seguido, y en el momento en que encontrara usted a una persona que le diera detalladamente el origen de esta fiesta de los trabajadores en el mundo, en ese momento usted podría hincarse, subir, elevar las manos al cielo y decir: Hosana, Hosana, he encontrado a una persona que sabe por qué está marchando. Pero todos los demás no tienen la menor idea. Vamos a compartir con usted cuáles son los orígenes del Día del Trabajo. También se habla de que este día es la conmemoración de los mártires de Chicago y la epopeya que se llevó, que se realizó el 1 de mayo de 1886 en esa ciudad de los Estados Unidos. Si bien los Estados Unidos ya tenían un estadio avanzado de industrialización, la ciudad de Chicago se caracterizaba por el maltrato y las difíciles condiciones de los trabajadores industriales, de los obreros industriales. Con motivo del trabajo de promoción o de organización realizado por líderes anarquistas, en aquel entonces prácticamente el anarquismo era la corriente política que más se difundía, sus ideas, su pretensión en términos de cambio social. Todavía la connotación esa de comunismo no estaba tan claramente popularizada. ¿Qué pasa en ese 1 de mayo? La policía irrumpe, detiene a algunos de los dirigentes, al final de cuentas quedan 8 que consideraron que eran los líderes, 5 de ellos son condenados a la horca y 3 más a cadena perpetua por ser los instigadores, decía la autoridad en aquel entonces, en completa connivencia con los empresarios, con los dueños de las fábricas. Y casi un año después, en junio de 1887, estos 5 líderes obreros son colgados. Sin embargo, esto detonó, esto dio lugar a un conjunto de presiones de parte de los obreros para que se reconociera algo que hoy nos parece una cuestión obvia: la jornada laboral de 8 horas. Si bien en Estados Unidos ya existía en algunas partes algunas reglamentaciones, sobre todo en ciertos estados industriales, donde se establecía que nadie podría trabajar más de 18 horas y en caso de hacerlo el patrón incurría en una multa, etcétera, etcétera, pero no existía como norma federal de aplicación en todos los estados de la Unión Americana.
Posteriormente a esto que sucedió en Chicago el 1 de mayo, en Estados Unidos cambian las condiciones, más y más obreros exigen la jornada de 8 horas, al mismo tiempo en el mundo había una presión político-social del movimiento obrero en cada país con sus especificidades, de tal manera pues que esa demanda que dio lugar a la epopeya del 1 de mayo de 1886 se consolida, se logra y hoy nadie la discute. Ese es el origen de esta celebración. Al paso de los años, esta celebración, cuyo origen era combativo, era de grupos organizados en contra de la voracidad del capital o de la explotación de los trabajadores, se fue dulcificando. Y específicamente en nuestro país, si bien desde fines del siglo XIX hubo organizaciones un tanto incipientes como consecuencia del trabajo de difusión y de organización de líderes anarquistas españoles que llegaron a México, se fundó a principios del siglo XX la Casa del Obrero Mundial. Esta Casa del Obrero Mundial jugó un papel interesante. Algunos hablan de que fueron los esquiroles los que apoyaron a Carranza para acabar con los últimos brotes de protesta que originalmente era en contra del porfiriato o de Porfirio Díaz y luego terminaron oponiéndose a los carranclanes, a Carranza. Recuerde usted que quien urde el asesinato de Emiliano Zapata, pues es evidente el gobierno de Venustiano Carranza. En 1915, en febrero, producto de las negociaciones que le conocemos al movimiento obrero organizado ya en años posteriores, firman un convenio en febrero donde prácticamente se ponen ellos de pechito, se incorporan al ejército constitucionalista y en una cosa muy curiosa dice, y todos los batallones, regimientos, pelotones se pondrán el nombre de rojos. Y de ahí surgió aquello de los batallones rojos que iban a combatir, decían ellos, en este convenio, en este pacto celebrado entre la Revolución Constitucionalista y la Casa del Obrero Mundial. Se iban a llamar batallones rojos, se iban a combatir donde quedaran, decían, grupos de la reacción. En ese momento empieza un proceso de cooptación del movimiento obrero, cualquier cosa que significara en aquellos años, y 20 años después, uno de los firmantes de ese pacto, el señor Rafael Quintero, formó parte de un grupo cuyo origen se remonta a principios de los años 30, que eran los 5 lobitos. Eran don Fidel Velázquez Sánchez, Sánchez Madariaga, Fernando Amilpa, Jesús Llurén y Rafael Quintero. Estos 5 líderes obreros, que son los que se quedan con lo que era el movimiento obrero organizado, y le dieron un esquinazo a Vicente Lombardo Toledano, y desde 1936 la CTM es prácticamente la central obrera oficial. Hoy prácticamente el movimiento obrero organizado solo conserva el nombre, pero en esencia prácticamente ya no existe. No obstante los mítines y discursos, hoy la composición de los obreros, de millones de trabajadores en este país, difiere mucho de aquella que tenía el movimiento hace 80 años. Hoy los obreros son jóvenes, la mayor parte de ellos, por no decir todos, o sea, casi todos, una buena proporción, un buen porcentaje. Estamos hablando, por supuesto, de obreros que tienen un empleo formal, de los 16 millones y pico que están registrados en el Seguro Social. Son más educados, es decir, tienen más años de educación, su preparación en lo que se refiere a la técnica, al dominio de ciertos procesos productivos, evidentemente es mucho mayor, por razones obvias, estamos hablando de 80 años después, y su rechazo al sindicalismo tal y como lo conocemos en México es prácticamente total. De tal manera que tiene usted hoy un grupo muy reducido de líderes obreros que andan alrededor de los 114 años en promedio cada uno, y los obreros que en su inmensa mayoría deben de andar en los rangos de 35 a 40 años en promedio. De tal manera que esa brecha, a medida que Cronos hace su trabajo,
Los viejos, esa gerontocracia obrera va saliendo del escenario político y no se han conformado nuevos liderazgos con una visión donde la productividad, las técnicas nuevas de producción, la calificación de los trabajadores sea el gran objetivo. Prácticamente la masa obrera, la masa trabajadora se ha desentendido de eso, producto de una corrupción y una connivencia entre liderazgos obreros y autoridades. ¿Qué se celebra hoy? La verdad, bien a bien, no lo sé. Si usted quisiera conocer algo de esto, de la formación y orígenes del movimiento obrero, yo le recomendaría que leyera la parte correspondiente, el capítulo 5, de este interesante libro que escribió el doctor Macario Schettino, que se llama 100 años de confusión, México en el siglo XX. Es un libro de lectura obligada para quien quiera saber cuál fue el papel del movimiento obrero, entre comillas, en la revolución. Y también puede usted buscar mediante cualquier buscador de su preferencia, un documento que se llama Pacto celebrado entre la Revolución Constitucionalista y la Casa del Obrero Mundial, y ahí va a encontrar la explicación de muchas de las cosas que vemos hoy, donde tenemos a los líderes obreros coludidos con el Estado o el gobierno establecido. No es nuevo esto que estamos viendo. Repito, febrero de 1915, firmado por esos aguerridos líderes obreros de la Casa del Obrero Mundial que integraron los batallones rojos. Ese es, pues, el origen, esa es la situación, es un poco la historia, muy apretadamente, del movimiento obrero organizado. Otro es el panorama de la industria manufacturera o de los obreros industriales hoy, y esa diversidad entre industrias ha dado lugar también a una gran diversidad en quiénes son obreros, quiénes no lo son, quiénes tienen un dominio de la técnica, quiénes no, etcétera, etcétera. Pero en todo eso hay una anomalía que vive a costa de los obreros, que son los líderes del movimiento obrero organizado. Espero que haya sido clara mi explicación. Si no, bueno, pues yo le pediría que acuda a leer este libro de Macario Schettino y un poco la historia del movimiento obrero organizado, utilizando el buscador en la red que sea de su agrado. Muchas gracias, lo espero mañana, ahora sí, cuando hablemos de este paquete de leyes secundarias en materia energética, y va a ver usted que le daré yo un enfoque un poco diferente, un tanto heterodoxo, por llamarlo de alguna manera. Buenas noches y aquí nos vemos mañana en Un Día con Ángel en Excelsior TV. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.